Hola, Dios los bendiga. Hoy estaremos estudiando sobre el tema número 9 que se llaman las experiencias espirituales. Recordemos que todas esas experiencias espirituales llegan a medida que vamos teniendo esa relación y esa comunión con el Señor. Él nos permite entrar en esa otra dimensión, a esa dimensión donde dejamos lo natural y pasamos a lo espiritual. Y es ahí donde podemos tener varias experiencias. Hoy voy a estar hablando de 10 experiencias espirituales y vamos a identificar cómo bíblicamente hubo personajes que tuvieron estas experiencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hay una cosa muy linda, y es que no solamente fue para los personajes bíblicos, también es para nosotros. Hay una corriente que dice que el Espíritu Santo ya cesó de moverse, pero nosotros no creemos. Nosotros creemos que estamos en esa era del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos permite conocer todo ese mundo espiritual, y a medida que vamos experimentando estas cosas nos vamos dando cuenta que lo espiritual es mucho más real que lo natural. Por eso creemos que en el día de hoy los dones siguen vigentes, las experiencias espirituales siguen vigentes, así como las tuvieron en el Nuevo Testamento, cada uno de los discípulos, cada uno de las personas que nos habla esta primera iglesia o la iglesia primitiva. Asimismo, nosotros podemos tenerlos, y muchos de nosotros ya hemos llegado a tener gran parte de estas experiencias, o por qué no decirlo, todas estas experiencias. Unos han tenido unas, otros otra, y después de esta clase lo que queremos es que cada uno de nosotros anhelemos también esas experiencias. Pero es muy importante recordar algo: la experiencia no es lo que nos sostiene es la palabra, y por encima de las experiencias espirituales está la palabra de Dios. Esa es infalible, la palabra de Dios no puede cambiarse por experiencias espirituales, porque la experiencia no me va a sostener a lo largo del tiempo. La palabra de Dios sí. Entonces, las experiencias son buenas, es rico tenerlas, es emocionante tenerlas, pero por encima de las experiencias siempre estará la palabra del Señor. Y la primera experiencia de las que quiero hablarles son los sueños. Los sueños es una manera en que Dios nos habla y trae revelación a nuestra vida. Es importante que tengamos claro algo: no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que se pueden presentar por situaciones emocionales. Un ejemplo: si estamos en medio de una situación de estrés por exámenes de universidad, por situaciones laborales, a veces nos vamos a la cama y soñamos con esa situación, pero esa situación tiene que ver solamente con algo emocional, con algo psicológico de cada uno de nosotros, y no quiere decir que ese sueño haya sido de Dios, sino que lo produce nuestras emociones. Hay otros sueños o hay unas pesadillas que se presentan por situaciones ya físicas, porque no dormimos bien, porque estamos incómodos, por muchas otras cosas que llegan esos sueños. Y hay otros que son esos sueños que son revelación de Dios. ¿Qué características tienen? Les voy a estar hablando de algunas de las características que tienen estos sueños, porque así vamos clasificando y vamos entendiendo que si no cumplen estas características, no tenemos que descartarlo. Y la primera característica es: si es de Dios, lo recordamos, y lo recordamos con toda esa claridad conforme lo tuvimos, porque sería ilógico, vamos al sentido común, si fue un sueño de Dios, ¿cómo lo voy a olvidar? Inmediatamente yo me despierte si era una revelación de Dios, algo que Él quería que yo hiciera, algo que quería que yo tomara una postura frente a una situación. Entonces, primera característica, lo recordamos después de despertarnos. Segunda característica, no se contradice con la palabra de Dios. Si hay un sueño que alguien te cuenta o que tienes tú mismo, pero ese sueño no va alineado con la palabra de Dios, no es de Dios, porque Dios nunca se va a contradecir, ni en una visión, ni en un sueño, ni en una profecía. Sería un Dios que nos enloquecería. Si
Un día dice una cosa y otro día dice otra, pero el Dios en el que nosotros creemos es un Dios coherente, desde la eternidad hasta la eternidad, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta el día de hoy. Él no ha cambiado, Él no tiene variación. Entonces ahí tenemos que mirar que esté alineado con la palabra del Señor. Los sueños que son de Dios, no buscamos interpretación en libros, no buscamos interpretación en manuales de psicología, de psicoanálisis, porque si se busca la interpretación, no va a ser una revelación del cielo. Si el sueño es de Dios, la revelación va a llegar desde el cielo, ya sea o porque Dios mismo nos dé la revelación o porque a través de otra persona nos dé esa interpretación. Esa es la palabra, la interpretación. Entonces tenemos que identificar eso, no ir a buscar en redes, no ir a buscar a tener buscadores, a buscar en libros. Esa interpretación, si es de Dios, la interpretación viene directamente del cielo. ¿Qué otras características tiene? En el sueño no siempre todos los objetos tienen el mismo significado, porque las cosas que para una persona son importantes, para otra no. Entonces, aunque hay cosas que pueden relacionarse o unas cuantas cosas pueden tener un mismo significado, no siempre significarán lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Si para alguien es amante de las mascotas y en medio de ese amor por las mascotas tiene un sueño, pero otra persona que no le gustan los animales, que no ama y no le gusta tener en su casa nada de mascotas, para el uno tener un sueño con mascotas y para el otro va a tener un significado y una connotación emocional distinta. Entonces, al tener esa connotación diferente, no se va a interpretar de la misma forma. Si para uno es muy significativo un lugar, por ejemplo, el mar, no tiene el mismo significado el mar para alguien que lo ve como algo de descanso, como algo que hace parte de la creación de Dios, como algo grandioso, que para otra persona que haya tenido una mala experiencia en el mar y lo ve como algo peligroso, como algo que le genera un impacto, pero más un impacto negativo por alguna mala experiencia. Entonces, soñar con el mar para el uno o para el otro no va a ser exactamente igual la misma emoción que le va a generar. Desde ahí es importante saber que los objetos no siempre tendrán el mismo significado, aunque puede que hayan otros objetos, otros personajes que sí sea exactamente el mismo significado para todos. Por ejemplo, al soñar con un animal salvaje que nos persigue, por más diferentes que seamos los unos de los otros, el animal salvaje nos va a producir el mismo terror, el mismo miedo, el mismo pánico al uno que al otro. Entonces ahí sí lo podemos interpretar como algo que está al acecho, algo que quiere hacernos daño, algo que quiere afectarnos de alguna manera, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos presente eso. Por eso soy tan enfática cuando les digo no buscar los significados en libros, porque en los libros todas los objetos tienen el mismo significado, y mientras que en los sueños de Dios no tiene esta misma interpretación. ¿Qué es otra cosa? Otra de las características: los sueños se dan para prevenir, para alertar, para dar una dirección, para traernos discernimiento frente a una situación, para una alerta, para que nos detengamos en algo que queremos hacer o que estamos haciendo. Entonces, siempre un sueño de Dios viene por algo. Recordemos que Dios es un Dios de propósitos y de multipropósitos. A veces una sola cosa, Dios puede hacer que tenga diferentes significados y diferentes intenciones para cada una de las personas. Entonces, cuando Dios nos da un sueño y tenemos la certeza dentro de nosotros que fue de Dios, lo primero que tenemos que preguntarnos es: Señor, ¿por qué me muestras esto? ¿Qué quieres que haga con esto?
que me quede callado y solamente ore, que le cuente a la persona con la cual aparecía o se presentó este sueño, es para hacer guerra espiritual, es para alertar a alguien, es para alertarme a mí mismo que tuve el sueño. Pero siempre, siempre Dios va a dar un sueño para mostrar algo. Nunca Él da un sueño solo para que nos entretengamos durante la noche mientras dormimos. Eso tiene un propósito y eso es lo que tenemos que ir a preguntarle: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Muchas de las cosas que vemos en un sueño no suceden inmediatamente. Simplemente nos está advirtiendo de algo que va a pasar meses después o tal vez hasta años. Y habrán otros días que va a suceder ese mismo día, esa misma semana. Pero independientemente que pase inmediatamente o que pase tiempo después, es hacer algo en oración, porque Él siempre nos quiere hablar. Y Dios habla de muchas maneras. Recordemos, la manera más infalible es la palabra. Pero Él no solamente nos habla a través de su palabra, también nos habla a través de muchas otras cosas. Que es importante también dentro de las otras características, y es que no solo los hijos de Dios tienen sueños de Dios. Bíblicamente, y en unos minuticos estaremos leyendo unos textos donde encontramos que soldados del ejército enemigo de los israelitas tuvieron un sueño, y uno de ellos tuvo el sueño y el otro lo interpretó, y no eran del pueblo de Dios. O sea que también puede suceder que otras personas tengan sueños, porque Dios puede moverse y usar a quien quiera para hablarnos desde esta forma tan espiritual. Vamos a pasar a mirar unos textos bíblicos, porque es importante que sostengamos o sustentemos todo este tema de los sueños desde lo bíblico. En la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan cómo Dios se comunica a través de los sueños. Una de las características que olvidé contárselas es que dentro de los sueños yo tengo que pensar qué me genera ese sueño. Ese sueño, después de que yo me despierto, cómo están mis emociones. Me genera paz, me genera angustia, me generan ganas de hacer guerra espiritual, me genera incertidumbre. ¿Cuál es la emoción que predomina en ese sueño? Y desde ahí es como vamos a empezar a orar. Si yo sueño con mi hijo, pero ese sueño me trae paz, de pronto es que Dios me está comunicando algo donde hay paz, algo donde yo no me angustio. Pero si en ese sueño hay angustia, hay zozobra, tengo que mirar si es que Dios me está llevando a orar a favor de Él, a interceder por algún motivo. Vamos a mirar en el libro de Génesis 37, del versículo 5 al versículo 11. ¿Y qué nos habla este texto bíblico? Nos habla de los sueños de José. José es un personaje que hemos escuchado muchas veces en las predicaciones, que quizás lo hemos leído porque es una historia muy emocionante, muy enriquecedora, pero todo eso lo desata unos sueños que él tuvo y se los contó a sus hermanos, pero también se lo cuenta a su padre. ¿Recuerdan cuando, no lo vamos a recordar, lo vamos a leer para que seamos mucho más textuales de lo que sucede con José y con los sueños que Dios le permitió tener? Vamos a leer Génesis 37, el versículo del 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo:
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando vemos este texto bíblico podemos identificar varias cosas. Uno, que los sueños de José venían de Dios. Dos, que él contó los sueños en su ingenuidad, él simplemente estaba maravillado de los sueños que había tenido y él cuenta estos sueños. Pero adicional encontramos dos cosas muy particulares. Él tuvo dos sueños y la primera vez sus hermanos tenían la interpretación. Lo interpretaron también, que se generaron de incomodidad. Y en el segundo sueño, que tiene que ver que la luna y el sol se inclinan hacia él, también encuentran la interpretación. Y encuentran esa interpretación que la luna y el sol era su padre y su madre y las estrellas eran sus hermanos. Ahí Dios estaba mostrando lo que iba a pasar con José. Eso no sucedió inmediatamente, estaba mostrando lo que iba a pasar muchísimos años después. Y después, y todos esos años posteriores, vemos literal cómo sucede esto del sueño. Pero hay una cosa muy linda que decía, y su padre meditaba en esto. Hay cosas que aunque no tengamos la interpretación, o puede que tengamos la interpretación así como ellos, pero no suceda inmediatamente, es guardar en nuestro corazón esos sueños, guardar en nuestro corazón o aún escribirlos, porque de pronto con los años olvidamos cosas que Dios nos mostró y luego podemos ver que esas cosas sí se cumplen. Hemos tenido acá en la iglesia muchísimas experiencias de todo, de líderes, de personas recién llegadas a la iglesia, de nosotros como pastores, cómo nos ha revelado tantas cosas, cómo nos ha advertido, y eso nos ha permitido hacer guerra espiritual, nos ha permitido quitarnos un velo de nuestros ojos, porque a través de esos sueños Dios ha mostrado cosas aún ocultas o nos ha prevenido de muchas situaciones. Entonces es saber que todo sueño tiene su interpretación y no siempre quiere decir que suceda de una manera inmediata, pero si es de Dios es porque algo sí va a pasar. O también Dios muestra algo para que oremos y no suceda, porque cuando Dios muestra y es algo malo, no simplemente es decir Dios me mostró algo malo, no, si te mostró eso, hay que orar, hay que reprender, hay que desbaratar toda artimaña del enemigo para que eso que sucedía en ese sueño no se cumpla y el enemigo no llegue a felices términos hacia nosotros. Vamos a leer el texto de José, pero ya es José el padre de Jesús, y vamos a ir al libro de Mateo 1, 19, 20. Vamos a leer estos textos bíblicos donde encontramos cómo José tiene un sueño y hablando en relación a María, la madre de Jesús. Y dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Aquí estamos viendo otro personaje ya del Nuevo Testamento que tiene un sueño a través de un ángel que le dice lo que estaba pasando, le descubre lo que había en su corazón, porque dice que él estaba pensando dejarla secretamente, o sea, él no lo había compartido con otras personas, no la quería difamar, o sea, era un hombre que era de buen corazón y no pensaba hacerle mal a María, y Dios manda un ángel que le hable dentro de un sueño, y ahí él entiende que era Dios mismo hablándole, y este sueño permite que él tome nuevas decisiones y
reevalúe lo que estaba pensando hacer, que era abandonarla. Entonces encontramos también que hay sueños que podemos tener donde Dios nos advierte, donde Dios nos direcciona de pronto decisiones que hayamos pensado tomar, y Dios quiere que prevenirnos, ayudarnos para que no nos equivoquemos en estas decisiones. Ahora vamos a ver otro personaje, vamos a ver el personaje de Gedeón, y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, del versículo 13 al 15. Dice lo siguiente: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. En este texto encontramos que Dios había mandado a Gedeón a espiar al campamento de sus enemigos. Ellos se iban a enfrentar, y cuando Gedeón va y trae y él escucha estos dos hombres conversando, el uno contando el sueño que había tenido y el otro haciendo la interpretación, ¿qué dice la Biblia? Esto le permitió a Gedeón tener seguridad, tener certeza que Dios estaba con él, que esa batalla la iban a ganar y que los enemigos ya estaban derrotados. Ya Dios había declarado que esa victoria era de Gedeón y de todo el pueblo de Israel. Entonces, puede llegar a suceder que Dios le dé un sueño o que Dios le dé una interpretación a unas personas que no son hijas de Dios, pero a través de ese sueño lo único que trae para nosotros es una confirmación, es una revelación, es una palabra de Dios asegurándonos en nuestro corazón quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son esas victorias que ya están ganadas. Entonces, acá encontramos algo que puede sonar muy extraño, pero en medio de esto, de verse tan extraño, de Dios darle sueños a otras personas, vemos que bíblicamente llegó a suceder. Vamos a mirar otro personaje que fue el faraón. Años después, José, siendo muy joven, tuvo esos sueños, como lo vimos ahora en el capítulo de Génesis 37. Ya después él tuvo un proceso, tuvo muchas experiencias y terminó estando en Egipto. Cuando ya estaba en Egipto y ya lo habían conocido porque hacía las interpretaciones de los sueños de los otros, sucede lo siguiente, lo que vamos a ver en Génesis 41, desde el versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas
7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto a los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Acá vemos varias cosas que es importante. Es un texto largo, pero es importante que encontremos varias cosas. Número 1, José tenía muy claro que la interpretación no era por él, no era él, porque cuando lo llama el Faraón, él dice, no es por mí, es Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. Cuando Dios empiece a usarte interpretando sueños, tienes que tener la certeza que es Dios. Dios te usa, Dios te da la revelación cuando quiere. Y si hay un momento que Él no lo quiere hacer, no podemos entrar a interpretar lo que Dios no nos ha dicho, lo que Dios no nos ha revelado, porque estaríamos haciendo interpretaciones humanas y desviando el propósito real para el cual Dios envió este sueño. Siempre hay que darle la gloria a Dios, siempre hay que saber que lo que somos, que lo que tenemos, que el don que tenemos, que cualquier experiencia o cualquier privilegio que Dios nos dé es por Él y no nos pertenece, todo es por Él. Y fue algo muy significativo que encontramos en José. Inmediatamente le dice al Faraón, no soy yo, es Dios. Lo segundo, el Faraón no era del pueblo de Dios, y sin embargo Dios le da una revelación grandísima de algo que iba a ser en toda una nación, que volvemos a encontrar como en el texto que leímos de Gedeón. Dios le puede dar sueños a personas que no son de su pueblo, a personas que son inconversas, aún tal vez que ni siquiera temerosas de Dios sean, pero Él les puede hablar a través del sueño. Y aquí encontramos nuevamente en este texto que lo hizo con el Faraón. Lo segundo, este es un sueño de advertencia, es un sueño que no solamente le da ese sueño, sino que le da la estrategia. Entonces, Dios le dice, o le muestra más bien, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y que le dice a José, son 2 sueños que significan lo mismo. ¿Qué es esto? Una confirmación. Hubo 2 sueños, y al llegar 2 sueños, lo único que Dios está diciendo es así, no tenga duda. Muchas veces nosotros somos un poquito desconfiados y decimos, Señor, revélame, Señor, confírmame. Y aquí en este sueño con el Faraón, Dios le da una confirmación al Faraón que sí había sido él. Y lo otro, en medio de la interpretación, no solo le interpreta el sueño, sino que le da la estrategia de lo que tenía que hacer, que le dice, en ese tiempo de abundancia, ponga gobernadores, ponga líderes, buenos administradores que sepan de mayordomía, para que una parte se gaste, pero la otra se guarde. Y cuando llegue el tiempo de la escasez, no golpee tan duro a la nación. Dios ahí le dio una estrategia de administración. Entonces, acá que vemos que en los sueños Dios nos puede dar estrategias. En los sueños Dios nos puede decir qué hacer, cómo hacerlo. Muchas veces los que lideramos, muchas veces decimos, no sabemos cómo hacer. Señor, ¿qué hago en mi trabajo? ¿Qué estrategia puedo tener? Y a través de un sueño Dios nos puede hablar. Entonces, por eso no podemos descartar los sueños.
aunque no todos sean de Dios, hay muchos que sí son Dios hablándonos y después decimos, es que Dios no me ha hablado, pero a través de un sueño Dios te puede dar la respuesta a preguntas que ya le hiciste o aún a preguntas que ni siquiera sabes que van a suceder, pero Él se adelanta a los tiempos. Dios es un Dios que se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en los sueños Dios se adelanta a los tiempos para mostrarnos lo que va a pasar y podernos prevenir. En conclusión, en este punto relacionado con los sueños son de Dios, no todos, pero hay muchos que son de Dios. Para saber si son de Dios, no se contradicen con la palabra, lo recuerdo cuando me despierto, tengo que pensar en qué emoción me genera, tengo que saber que los sueños, no busco las interpretaciones en los libros, no podemos caer en eso, porque si caemos en eso estamos teniendo unas prácticas que no son bíblicas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, y aquí soy muy enfática porque sé que estamos en un lugar donde hay muchas experiencias sobrenaturales, pero las experiencias no nos pueden desviar. Las interpretaciones que le hagamos a estos sueños no nos pueden desviar del propósito real por el cual Dios nos lo dio. Tenemos que estar atentos, qué es lo que Él nos permite vivir en ese sueño, cuál es esa emoción que nos genera, y después de tener el sueño es decir, Señor, si me mostraste eso a través de un sueño, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú quieres que ore? ¿Quieres que interceda? ¿Quieres que lo cuente? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque si Dios cuenta algo, no siempre será lo mismo. Habrán unos sueños que Dios te diga, ve y se lo cuentas a esa persona. Habrán otros sueños que Dios te dirá, no es para contarlo, es para orar. Habrán otros sueños en que son advertencias y tenemos que tener cuidado porque en esas advertencias es para que eso que pasaba en el sueño, a través de nuestra oración y nuestra intercesión, podamos neutralizar cualquier situación que pueda suceder. Y también, por último, es saber que Dios puede usar a cualquier persona. Dios no está mirando títulos, Dios no está mirando antigüedad, Dios no está mirando quién conoce más de la Biblia o quién es el más espiritual o el menos espiritual. Dios simplemente habla a quien quiere hablar de la forma como Él quiere, y los sueños es una de esas maneras. Entonces recordemos y anhelo con todo mi corazón que muchos de ustedes o todos podamos seguir teniendo esas experiencias tan bonitas, porque es muy lindo saber cómo Dios nos habla de una forma diferente y de una forma especial. Dios no se encasilla, no siempre hace todo igual. Dios es creativo, Dios hace cosas nuevas todos los días, y eso es lo más bonito y lo más sorprendente del Dios en el que creemos, que Él siempre está sorprendiéndonos y no se deja cuadricular como nosotros muchas veces los seres humanos queremos hacer. Dios se mueve de diversas formas y nosotros tenemos que aprender a escucharlo en las diversas formas como Él nos quiere hablar.